Lucas 5, del 4 al 11, y dice así la palabra de Dios. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En otro pasaje en el libro de Mateo capítulo 4, del 18 al 22, que tenemos también el pasaje paralelo, el Señor le dijo a Pedro: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No solamente a Pedro, sino también a él y a los demás que estaban con él. Y el versículo 11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y vamos a usar como título esa última frase: dejándolo todo, le siguieron. Gloria a Dios. Fuertes palabras. Vamos a orar una vez más. Padre mío, en el nombre de Jesús, oh Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gloria y te damos honra. Gracias por este texto, Señor, que no solamente es el texto que vemos el llamado de Pedro, el llamado de Andrés, los hijos de Zebedeo, pero también en este texto aún podemos ver nuestro propio llamado, Señor. Y quiero, Señor, pedirte en el nombre de Jesús que cada uno de mis hermanos, los que están aquí, los que están viendo la transmisión ahora o en el futuro, también ellos puedan apropiarse de este texto, puedan apropiarse de este llamado, puedan hacer este llamado del Señor uno suyo propio. Gloria a Dios. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos unjas, Señor, para oír y para entender lo que el Espíritu Santo quiere decirle en este día, Señor, en esta noche especial, en esta noche de llamado, Señor, a tu pueblo. Háblanos hoy, Señor, te lo pido, te lo ruego, y creo que tú así lo harás. Creo que tú llamarás a algunos en esta noche, Señor, que tú hablarás a algunos, que tú confirmarás, Señor, en el corazón de algunos un llamado, que tú despertarás aquello que está dormido en algunos. También lo creo, Señor. Te pido esto y todas las cosas que el Espíritu Santo puede hacer, Señor, a través de tu palabra, y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Cada vez que el Evangelio del Señor Jesucristo ha podido llegar a un pueblo, una aldea, una ciudad, una nación, así como dice la palabra del Señor también en Mateo 4:16, que el pueblo que se encontraba asentado en tinieblas vio gran luz, y aquellos asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y esta es la luz que resplandece en aquellos que han oído el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Ay, María. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Saben qué? Hay un llamado siempre hablo de esto porque es algo tan real. Hay un llamado en la vida y en el corazón del creyente, en el que hemos nacido de nuevo, y a veces ese llamado viene instantáneamente con el nuevo nacimiento, ¿sabe? Yo he visto, inclusive uno de los viajes que había hecho, yo les había contado, este joven levanta la mano para recibir al Señor Jesucristo. Él había pasado al altar, él lloraba, y yo me di cuenta que en ese llanto, pasando a ese altar, él estaba creyendo en Cristo Jesús para salvación. Pero luego entonces le hacen un llamado formal, la pastora dice algo, el muchacho viene y dice: no, yo quiero recibir al Señor. Él pasa al frente y él quiere hablar, inmediatamente quiere hablar. No había
había timidez, me resultó algo inusual, pero no había timidez ninguna. Él pasa, toma el micrófono y él quiere hablar, quiere expresar de lo que él había sentido en ese momento. Amén. Y yo sé que hay algunos que se identifican con eso. Inmediatamente tú sientes una necesidad, es decir, tu corazón ha sido lleno por el Espíritu Santo. Esto sucede inmediatamente, hermano. Esto no es un proceso. Esto no es algo que sucede en etapas y que vamos siendo llenos de a poco del Espíritu en cuanto a la salvación. Es el espíritu de regeneración. Somos regenerados por el Espíritu Santo. Es el nuevo nacimiento, es la conversión, gloria a Dios. Es el ser una nueva criatura, es pasar de las tinieblas a la luz admirable. Y en este momento tan crítico, el momento más glorioso que un ser humano puede experimentar, gloria al Señor, en la cual dice, ¿por qué no le conocí antes? ¿Sí o no? Oh, gloria a Dios. Pero gloria a Dios que sí le conoció. Amén. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Por eso, y cambiando un tema al otro, predicarle a los niños. Cuando usted le predica a un niño y un niño recibe a Cristo Jesús el Señor, usted ha ganado una vida entera para Cristo. Cuando usted gana a un adulto para Cristo, usted ha ganado parte de su vida. Pero a los niños es lo que tenemos que ganar, una vida entera y completa para el servicio del Señor. Entonces este joven pasa y automáticamente su vida es llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace morada, penetra en ese corazón. Hay un cambio instantáneo. Él necesitaba hablar de lo que le había pasado en ese momento. Él quería compartir con otros lo que él había sentido. Y en ese momento él dice, yo quiero predicar, dijo. Ahí mismo. Yo quiero poder predicarle esto a otros. Y yo lo miro al pastor y le digo, pastor, mire, ya recibió el Señor y ya está listo para predicar. Y yo no sé qué es lo que va a predicar, pero sí va a predicar de que el Señor Jesucristo me salvó, me libertó, me hizo una nueva criatura en Él. Amén. Y uno dice, bueno, no sabe mucho de Biblia, todavía no pasó por seminario bíblico. Bueno, pero es un nacido de nuevo. Tiene de qué hablar, puede dar testimonio del Señor. Gloria sea su nombre. No hay cosa más linda, más preciosa, más milagrosa, más grandiosa que la salvación. Oh, gloria sea a su nombre. Si ustedes estaban oyendo hoy a la mañana en la radio el capítulo 14 de Apocalipsis, para aquellos que lo han oído hoy, ahí podemos ver una gran fiesta en el cielo, hay una celebración en el cielo. Y ahí entonces Juan dice, vi a un cordero, dice, como inmolado, gloria a Dios. Es decir, un cordero, no solamente un cordero nomás, pero no, como inmolado, es decir, un cordero sangriento. Él estaba hablando de la cruz en el trono de Dios y también él vio, dice, muchos que estaban allí cantando un cántico nuevo. Estos eran los 144,000 judíos que serán salvos en el periodo de la gran tribulación, que son las primicias, que son los primeros frutos de la salvación de toda la nación de Israel. Y ahí estaban cantando un cántico nuevo. Y había un cántico nuevo y también los seres vivientes estaban cantando. Había una gran celebración en el cielo debido a la salvación de estas personas. Es decir, que el Señor en el cielo, todos sus ángeles, todos los ángeles y los serafines, querubines y criaturas vivientes celebran, cantan, adoran a Dios debido a que un pecador llegó a los pies de Cristo Jesús el Señor. No cuando un milagro ha sido hecho, no cuando una sanidad ha ocurrido, lo cual es extraordinario. Todo lo que sea hecho por el Señor es digno de alabanza y es digno de adoración y de agradecimiento. Sin embargo, esta celebración tiene lugar en el cielo y esta celebración es empezada por el mismo Padre Celestial cuando una vida le da su corazón al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso no hay cosa más linda, hermanos, que seguir la guía del Espíritu Santo en lugares, en situaciones, en momentos, para hablar de Cristo Jesús el Señor. Oh, gloria a Dios. La palabra del Señor dice en tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Quiere decir todo el tiempo. Oh, gloria a Dios. Por eso es lindo, ¿sabe? Poder hablar
cuando viajo en los aviones me gusta hablar de Cristo, cuando tengo siempre la oportunidad y siempre alguna oportunidad hay, porque uno está ahí, no puede ir a ningún lado, no se puede escapar la persona, no puede hacer absolutamente nada al respecto. Una vez tenía a alguien sentado a mi izquierda del lado de la ventanilla y yo estaba del lado de aquí, le digo, no puedes hacer nada, no puedes ir a ningún lugar, lo único que puedes hacer es oírme a mí hablándote de Cristo Jesús, pero gracias a Dios quería oír, ¿no? Pero siempre me toca a alguien, sea en el aeropuerto, sea en el mismo avión o en conexiones, hablar a alguien del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Y sabe qué? He notado personas, y mayormente he hablado con personas no creyentes, no nacidas de nuevo, pero que son o católicos o que tienen alguna creencia, ¿no? Que creen en Dios simplemente, o personas quizás religiosas, no importa, pero sí sé que el Señor les ama, sí sé que el Señor quiere alcanzarles. Y quiero que sepa que uno puede hablarle de una manera, mira, en la que tantas cosas son resueltas. Me acuerdo de una mujer a la cual le hablé, estaba en el avión sentada, ¿no? Al lado mío. Y entonces en un momento empiezo, no sé, a entablar una conversación y entonces me pregunta ciertas cosas. La gente se da cuenta, ¿sabe? Se da cuenta de algo, de qué no sé de qué, pero de alguna cosa se da cuenta en la que la persona quiere como indagar un poquito más acerca de uno. Y a veces pregunta, no, ¿y tú quién eres? ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Y por qué vienes aquí? ¿O a dónde vas? ¿O qué vas a hacer ahora en este país o tal país? ¿Sabes? Y entonces yo predico el evangelio del Señor Jesucristo. Eso es siempre la respuesta mía, gloria a Dios. ¿Alguna vez has oído el evangelio del Señor Jesucristo? ¿Alguna vez alguien te ha explicado el evangelio del Señor Jesucristo? Bueno, no, ¿quieres que te lo explique? Y siempre dicen que sí. Sí, claro que sí. Siempre dicen que sí, ¿sabes eso? Ahora cuando usted quiere ahí a capa y espada y decir, tiene que... Ahí a veces la gente no quiere oír. Pero yo le digo, ¿alguna vez alguien te ha explicado el evangelio del Señor Jesucristo? No. ¿Quieres que te lo explique? Sí, dicen. Gloria sea el nombre del Señor. Oh, le doy gloria y honra a mi Señor y Salvador por todo lo que Él ha hecho. Por eso es que anima a uno, ¿verdad? El ver almas salvas. Uno dice, bueno, uno sale, uno viene, bueno, y hay unas cuantas cosas que a veces uno tiene que pasar, pero vale toda la pena, 1.000.000 de veces, vale la pena, oh, gloria a Dios, para una sola alma. Por eso Pablo decía, bueno, me hago con los judíos, con este, con otro, bueno, que por lo menos yo pueda salvar a algunos. No lo salvaría él, sino Cristo, pero la expresión vale, que por lo menos algunos, escuche, no va a ser el mundo entero quizá, pero algunos usted, algunos yo, algunos el otro y otro, pero algunos, cada uno de nosotros, que podamos dirigir vidas a la salvación en Cristo Jesús. Amén. En este momento en la historia tenemos aquí a varios de los discípulos del Señor Jesús. Está Pedro, está Andrés, su hermano. Después se lo ve allí a los hijos de Zebedeo, está Jacobo, está Juan. Y ellos eran pescadores, todos ellos. Esa era la profesión, ese era el trabajo de ellos, ese era el sustento, esa era la manera en la cual ellos se ganaban el pan de cada día, era pescando. El Señor Jesús sale de Nazaret, va a Capernaum, ya se queda en Capernaum. En Capernaum es donde el Señor Jesús tuvo su sede ministerial durante los 3 años y medio que Él ministró. Predicando arrepentimiento es que Él llega, predicando el reino de Dios que se había acercado. Las mismas palabras de las que había predicado Juan el Bautista. Amén. Entonces, aquí vemos que el Señor Jesús había estado predicando arrepentimiento, había estado enseñando, Él había pedido había pedido prestada una barca y entonces pide que sea puesta un poquito adentro en el mar porque desde ahí, Él podía entonces hablar y podía predicar. Y luego de esta escena vemos a estos hombres pescando y afanándose y trabajando, ¿no? Un trabajo pesado, un trabajo duro, un trabajo cansador. Y no habían pescado nada. No habían podido lograr nada productivo en ellos mismos con sus propias fuerzas. Nada habían podido conseguir. Muchas veces esta es la vida nuestra.
nos afanamos y nos esforzamos y buscamos otra vez y buscamos miles de maneras y pareciera que ninguna de ellas funciona. Al menos que oigamos una palabra del Señor y el Señor le dice, mira, boga mar adentro y echa las redes otra vez. Señor, ya hemos intentado todo, eran expertos en la pesca ellos. Sin embargo, el Señor, aunque Él no era pescador, el Señor le dice, aleluya, boga mar adentro, y ahí entonces vemos esta pesca milagrosa, que no es el tema en sí de la noche. Pero ellos pescan y sacan una cantidad enorme de peces. Esta no es la primera vez que hubo un milagro en cuanto a la pesca, pero aquí en este momento tienen que pedir ayuda a otra barca, se tienen que juntar, se tienen que unir ahí unos cuantos, amén, para que pueda haber una mayor cantidad de cosecha. No sé si están entendiendo un poco el mensaje, amén. Tiene que haber una unión para poder ganar almas para Cristo Jesús, amén. Y entonces ahí ellos comienzan, las redes se rompen porque era una gran cantidad de peces y decimos, oh, gloria a Dios por todos los peces que hayan podido ser, ¿verdad?, de pescados, pero también nunca se olvide que en el mar quedaron muchos. Y decimos, gloria a Dios por lo que hemos podido sacar, gloria a Dios por los que se han podido pescar, gloria a Dios por los que se han podido rescatar, pero todavía quedan muchos en el mar. No los pescaron todos, ¿no? Eran muchos, pero eran todos los que estaban en el mar. Amén. Y de eso no nos podemos olvidar. Esas redes tienen que ser echadas una y otra vez. No podemos estar satisfechos y decir, bueno, pero yo me acuerdo que en tal campaña echamos las redes y unos cuantos recibieron al Señor. Bueno, ya es suficiente. Bueno, pero no importa, pasaron algunos aquí el otro domingo y recibieron al Señor. No, mire, todavía hay mucho pez en el agua, hermano. Todavía hay demasiado pez en el agua, hermano. Hay que continuar echando las redes, aleluya, que es la palabra de Dios. En tu palabra, Señor, echaremos las redes. Oh, gloria a Dios. Bueno, Señor, si tú lo dices, así lo haremos por la fe, hermanos. Oh, gloria a Dios. Muchos han sido llamados. En un pasaje también aquí hay un discípulo, no dice el nombre de ese discípulo, y ese discípulo, bueno, quería seguirle. El Señor lo mira a este discípulo y le dice, sígueme. Y este discípulo le responde al Señor, bueno, primero yo tengo que enterrar a mi padre. Y entonces el Señor le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Suena fuerte eso, ¿eh? Suenan como palabras un poco, no sé. ¿Cómo que yo voy a dejar a mi padre? ¿Cómo que yo voy a dejar a mi madre? ¿Cómo que yo voy a dejar esto y aquello? ¿Cómo voy a dejar tal vez mi profesión, mi carrera? No es en sí el punto de la historia o de la manera de contestar del Señor. Porque aquí vemos al final del texto, dice, dejándolo todo le siguieron. Jacobo y Juan dejaron al padre de ellos, a Zebedeo, a su padre. Lo dejaron con unos jornaleros dentro de la barca y ellos dejaron todo allí y ellos se fueron a seguir al Señor. Dice, dejándolo todo le siguieron. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Yo creo que no hay muchos así hoy, de dejar todo. Y no solamente dejar todo y dejar todo para seguir a un hombre, dejar todo para seguir una denominación, una religión, un método. De eso sí hay mucho que dejan por una religión, que dejan todo por algo que no puede salvarles, que dejan todo por algo en lo cual van a ser atados, oprimidos. No, sino dejarlo todo para seguirle a Él. Y si el Señor Jesucristo es el que llamó, yo creo que Él te sostiene, Él te sustenta, Él te capacita, Él te prepara, Él te respalda. Gloria a Dios hasta el último día de tu vida en la que esa misión en tu vida terminó. Y entonces el Señor te llama a su presencia. Gloria sea el nombre del Señor. Yo lo creo que es así. Pero quizás muchos no entienden. No, porque se llevan la alforja y se llevan su esto y quieren llevarse todo para entonces poder seguir al Señor. Y dice, no lleves alforja, no lleves esto, no lleves nada. Despójate de todo, entendamos en lo espiritual, para poder seguirle. Gloria a Dios, aleluya. Ellos dejaron aquello que le daba seguridad económica. Ellos dejaron aún la protección de su padre, Zebedeo.
un hogar, un techo sobre sus cabezas, un lugar donde recostarse, una comida seguramente que su madre le tenía lista todos los días al llegar de la pesca. Todas las cosas hechas y servidas tenían una tranquilidad, una comodidad diaria. Y todo eso debían dejarlo y no le preguntaron al Señor, ¿y qué nos va a corresponder con esto? ¿Cuál será nuestra compensación? ¿Cuáles son los beneficios que tenemos? ¿Dónde dormiremos? ¿Qué comeremos? ¿Cuánto será nuestro salario a partir de ahora? Me imagino que será mejor que lo que he estado recibiendo con mi padre hasta ahora de la pesca. Nada de eso le preguntaron. Oh, gloria a Dios. Oh, vieron de mucho más valor el servir al Señor Jesucristo. Aleluya, que cualquier posesión terrenal que pudieran adquirir aquí en la tierra con su propio esfuerzo. Y el Señor por eso le dice, yo les haré pescadores. Él es el que hace al pescador de hombres. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Yo no sé si usted se ve de esa manera, pero así es que el Señor nos ve como pescadores de hombres. Hay muchos llamados aquí en los cuales vemos a lo largo de toda la Escritura, vemos hombres tímidos, vemos hombres que jamás en su vida ellos pudieran imaginar que Dios pudiera llamarles para algo, porque no se sentían ellos capacitados, aptos para el servicio al Señor. Tenemos a Jeremías, que el Señor lo llama. Jeremías dice, no, a mí no, yo soy un niño. No, sí, a ti te estoy llamando, Jeremías. Oh, gloria sea el nombre del Señor. El Señor lo llama a Ezequiel. Y Ezequiel posiblemente era un hombre que, se dejaba llevar por las personas, qué dirán, cómo reaccionarán, qué cara pondrán. Y el Señor le dice, no mires los rostros de ellos, gloria a Dios. Oh, te daré una frente, le dice, como diamante, gloria al Señor. Y el Señor lo llama a Ezequiel como un profeta, aleluya. El Señor lo encuentra a Amós, un pastor de ovejas y un cultivador de higueras. Y entonces lo llama Amós para predicar como un profeta. Y dice, no, pero si yo soy solamente un pastor, yo solamente me dedico al cultivo de higueras. Y dice, sí, a ti es que te he llamado. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. El Señor lo llama a Gedeón, un hombre para guerrero, un hombre lleno de valor. Y dice, pero justamente a mí, que yo soy el más pobre de toda la familia, dice, el menor de toda mi casa, sí, a ti, oh, porque el Señor, Él escoge de lo despreciado de la tierra, ¿saben? El Señor escoge, dice, Él no ha escogido a muchos nobles ni a muchos sabios, sino que Él escoge de lo más despreciado, aún de lo vil, aún de aquello en lo que ninguna persona pondría ni una moneda. Ahí es donde el Señor quiere llamar, sobre todo si hay un corazón dispuesto que le ama, que le busca, que le obedece. Y vea inclusive el caso de Isaías. El Señor lo llama a Isaías, pero al principio Isaías le dice, yo soy un hombre de labios impuros, que vivo en medio de una sociedad de labios impuros. Y entonces el Señor le limpia con un ángel allí ese carbón encendido en su boca, gloria a Dios. Cuando el Señor llama a cada una de estas personas, quiero que sepa, el llamado en sí no es para enfocarse en el poder, no es para enfocarse en los milagros, sino que el Señor llama a la santidad, gloria al Señor, para servirle a Él en justicia y en santidad. Vea la historia poderosa, hermanos, que está en Éxodo, en el capítulo 3 de la palabra de Dios. En Éxodo 3 tenemos el llamado de Moisés. Moisés es el hombre más grandioso que podamos tener en el Antiguo Testamento. Y en este capítulo 3, el llamamiento de Moisés, uno de los pasajes más conocidos y más lindos que tenemos aquí en Éxodo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3 de Éxodo, en el versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza.
Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Gloria a Dios. Él ya había salido de Egipto. Él se había criado en Egipto. Él se había criado en las artes, en las ciencias, en la educación más elevada que se encontraba disponible en el mundo de aquel entonces. Moisés la recibió. No era ningún ignorante, en absoluto. Era un hombre conocedor de absolutamente todo lo que estuviera disponible en cuanto al conocimiento y la sabiduría humana. Él tenía todo ese entrenamiento. Sin embargo, no podía servirle para nada para aquello a lo cual el Señor lo había llamado. El Señor lo llama ya a los 40 años de edad. Él se va. Sabemos que él huye de Egipto y él se va para el desierto a convertirse en un pastor de ovejas. Por 40 años. Por 40 años el Señor tenía que arrancar de su corazón el mundo, tenía que arrancar de su corazón la carne, tenía que arrancar de su corazón el yo, prepararlo, entrenarlo, para que luego él volviera a Egipto para presentarse delante de Faraón y decirle: deja ir a mi pueblo para ofrecerme sacrificio. Gloria a Dios. Y entonces él, en este momento en el cual el Señor ahora le llama, ya después de tantos años de estar en el desierto, él ya había formado familia inclusive, y él cuidaba las ovejas de su suegro, Jetro, y se había casado, la verdad, con una mujer que no le era de ninguna ayuda, una mujer en la cual no le acompañaba en lo que era el ministerio, la verdad es que no. Pero él en este momento, él está pastoreando las ovejas en un lugar donde uno diría, y justo ahí es donde me va a mostrar algo el Señor. Y justo ahí es donde la presencia de Dios va a aparecerse, ahí atrás en el desierto, en el lugar donde pastorean las ovejas. Es que ahí será donde el Señor se me va a aparecer. Bueno, mira, sí, el Señor se te puede aparecer en el lugar menos pensado. Un lugar donde nadie lo vería, un lugar donde no sería popular su llamamiento, donde no estarían profetizándole grandes maravillas adelante de los faraones o adelante de príncipes, ni nada de eso. En el medio de la nada, como testigos solamente esas pobres ovejas. Gloria a Dios. Allí entonces él ve una zarza, es decir, un arbusto que ardía. Pero antes de ver la zarza, recuerde, a veces decimos la zarza, pero él vio el ángel del Señor. Escuche, él vio el ángel del Señor como una llama de fuego en el medio de la zarza. Oh, gloria a Dios, eso es lo que él vio, aleluya. Y cuando él ve esto, él le parece algo grandioso, algo maravilloso. Cualquiera que ve un arbusto ardiendo en llamas, uno sabe que en pocos minutos no queda absolutamente nada ahí. Nada, no queda nada. Es consumido completamente, quedan unas cenizas allí. Sin embargo, él veía que el ángel del Señor estaba allí en medio de esta zarza y la zarza ardía en fuego y no se consumía. Las llamas de fuego son representativas en este caso de la deidad de Cristo. La zarza representa la humanidad de Cristo. Pero también toda esa escena que él ve tiene que ver con nuestra propia vida. Todo aquello que nosotros hacemos por el poder y la energía del Espíritu Santo, aquello que nosotros hacemos por la dirección del Espíritu Santo en cuanto a su obra, en cuanto al llamado, en cuanto a aquello que el Señor ha puesto en nuestras vidas para hacer para su obra, y lo hacemos nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Quiero que sepa que usted como persona no será consumido. Oh, gloria a Dios. Va a arder poderosamente, aleluya, pero no será consumido, no será agotado, no será destruido, como muchos dicen. Oh, ya estoy quemado, dice. Eso quiere decir que he trabajado tanto en la obra del Señor que ahora estoy quemado, me tengo que tomar un año de sabático. Nunca vi eso yo en ninguno de los discípulos apóstoles tomándose un año de sabático porque están muy quemados por trabajar tanto en la obra.
Y entonces, pero sin embargo, si nosotros hacemos las cosas en la carne, si nosotros andamos en la carne y lo hacemos por el propio esfuerzo, lo hacemos por hacer o lo hacemos a regañadientes o lo hacemos para ser visto de los hombres o con una motivación fuera de la fe en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces sí quiero que sepa que vamos a ser consumidos. Y yo creo que hay mucho creyente consumido por esta misma razón. Porque todo lo que es hecho, sí, un esfuerzo, pero es un esfuerzo personal, un esfuerzo propio, sin la energía y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se consume. Gloria a Dios. Cuando es el Espíritu Santo en nosotros, no se consume. Oh, gloria a Dios. Sino que el Espíritu Santo te da más. Porque hay una tarea que debe ser cumplida. Vemos lo que sucedió con Moisés. No se cansó. Él fue, gloria a Dios, 7 veces delante de ese faraón. No dijo, bueno, la primera ya me agoté, ya me cansé. No. Sino que una vez tras otra, aún más fortalecido que antes, él iba delante de ese faraón porque había una palabra del Señor en la que el Señor había dicho, deja ir a mi pueblo. ¿Y salieron o no salieron? Sí salieron y salieron ricos de ese lugar, libertados, y el Señor destruyó a esos egipcios. Cuando él ve esta zarza ardiendo, ahí inmediatamente dice, yo necesito acercarme porque yo quiero ver de qué se trata esta gran maravilla que ven mis ojos. Él prestó atención más bien en el milagro en sí, ¿no? No sé si tanto en el hecho de que estaba la misma presencia del Señor en el lugar. El Señor tenía que enseñarle muchas cosas, porque todo lo que él había aprendido en Egipto, la verdad es que no le había servido de nada. Tenía que aprender de la manera de Dios. Tenía que aprender a la forma que el Señor quería que aprendiese. Gloria a Dios. Todos esos conocimientos que él había adquirido en el mundo, aún en el mundo más elevado en aquel entonces, no le habían ayudado en nada para todo aquello que le tocaría vivir en el futuro para poder ser el libertador del pueblo de Dios allí en esa cautividad egipcia. Oh, gloria a Dios. Él necesitaba del poder, de la unción, de un llamamiento poderoso del Espíritu Santo para hacer lo que le iba a tocar hacer. Presentarse delante del mismo diablo, presentarse delante de espíritus de demonios y ver con sus ojos terribles y grandes milagros, porque lo fueron. Las 10 plagas de Egipto fueron milagros terribles, plagas, algo espantoso, pero fueron milagros. Oh, gloria a Dios. Y él miraría su pobre vara y diría, ¿qué esta vara puede hacer si no es el Señor Dios Todopoderoso el que la hace? Oh, gloria a Dios. Y mucho menos aquel que sostiene la vara. Gloria a Dios. El Señor le había mostrado, ¿qué tienes en tu mano? Una vara tengo. Bueno, esa vara, gloria a Dios, será simplemente un símbolo, simplemente un instrumento. El Señor estaba queriendo enseñarle, yo puedo usar todo o puedo usar nada. Aleluya. Yo puedo hacer todo de la nada. Yo puedo usar un palo como puedo usar lo que sea, como no podré usarte a ti. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Cuando Él dice, yo necesito acercarme y ver qué es esto que brilla, que arde y que no es consumido. Ahí en ese momento el Señor lo detiene y dice, no, aguanta ahí, Moisés. Gloria a Dios. Tienes que quitarte el calzado de tus pies, porque donde tú estás pisando es lugar santo. El Señor lo llama a Moisés a la santidad. Vea esto. Él quería ver la maravilla. Él quería ver el milagro. Él quería ver la zarza que ardía y no se consumía. Pero sin embargo el Señor lo llama, no, mira, donde sea que yo estoy, a donde sea que tú quieres estar, aproximarte a mí. Tú quieres estar en el lugar donde yo estoy, el ángel del Señor ardiendo en esa llama, gloria a Dios, para acercarse, quítate el calzado de tus pies. Porque el calzado representa por donde uno anda, ¿verdad? Está sucio, es algo que está, ¿verdad?, contaminado. Y ahí entonces Él se los quita y Él entra. Gloria a Dios.
a este lugar santísimo, gloria al Señor, algo de lo cual todavía él no entendía mucho, pero él entra en ese lugar, este llamamiento que él tiene, gloria a Dios, y el Señor le dice, Moisés, Moisés, y Moisés responde, heme aquí, oh gloria sea el nombre del Señor, aleluya, oh gloria a Dios. Pero Moisés también luego dice, bueno, se retrae un poco porque dice, ¿cómo será que yo te he llamado para ir a hablarle al faraón, para que sea mi pueblo libertado? Y entonces Moisés luego le responde al Señor en el versículo 11, dice, ¿quién soy yo para que vaya a faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y el Señor le dice, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, ¿y qué le diré a la gente? ¿Qué le diré a los ancianos de Israel sobre este llamado? ¿De quién le diré que me llamó? Dice, él no conocía al Señor. Empecemos por ahí. No conocía el nombre de Dios siquiera. Ahí estamos empezando a tener una relación con el Señor. De a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces él empieza a conocerle y dice, y tú les vas a decir, te envía, yo soy el que soy. Aleluya. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Nadie jamás puede pronunciar esas palabras. Yo soy el que soy. Aleluya. Mire, si una persona, si el pastor de la iglesia, si un hermanito le dice, ¿y tú quién eres? Yo soy el que soy. Usted dice, ay, qué orgulloso. Sin embargo, el Señor lo puede decir, ¿cierto? Oh, gloria al Señor. Imagínense Moisés diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les daré descanso, ¿verdad que no? Sin embargo, cuando Cristo lo dice, es otra cosa, aleluya, porque Él sí puede dar descanso. Gloria al Señor. Cuando Josué, inclusive, después de Moisés, quien nunca vio la tierra prometida, y entonces Josué finalmente sí, él entra a la tierra prometida, aleluya, y Caleb. Y entonces en el libro de Hebreos dice, bueno, dice, si yo les hubiera dicho que podían encontrar el reposo con Josué, bien, pero no era con Josué, sino que debían esperar a otro, aleluya. No podía Josué traerles el reposo. Podían entrar a esta tierra, pero el reposo, el descanso para vuestras almas, para esto tenían que esperar a otro. Y ese otro es Cristo Jesús, en quien encontramos el verdadero descanso. Gloria al Señor. Por eso podemos ver que aún a través del desierto, en un lugar donde comúnmente uno diría, ¡ay, qué llamado habrá! ¿Qué me puede esperar a mí ahí? Oh Dios, en ese lugar de preparación, de capacitación. ¿Qué es lo que el Señor tiene conmigo? ¿Qué es lo que el Señor quiere conmigo? Yo siento que hay algo que el Señor está queriendo hacer conmigo. Yo siento de que hay algo que el Señor está queriendo hablarme, me está llamando, Él me está llamando. El Señor está inquietándonos y está inquietando mucho esta iglesia, yo sé, y es así. El Señor está llamando, inclusive el Señor está mostrando de que hay dones del Espíritu Santo de Dios. Y Él está, pero mire, hablando de que tienen que ser usados, que debe haber valor, que deben ser usados conforme a la medida de fe que ha sido dada, gloria a Dios. Y hay una medida de fe grande que el Señor ha dado y debes usarla toda. Para hacer lo que son las misiones necesitas cada parte de esa medida de fe que el Señor te ha dado, porque si no, tú te desmoronas y dices, no, la verdad es que de verdad, Señor, y justamente, ¿quién soy yo, Señor, para que yo vaya aquí o para que yo vaya allí y para que yo le diga a este y para que le diga al otro? Oh, gloria a Dios, pero ¿sabes qué? No temas, ten valor, aleluya. Entonces es la palabra de Dios
es la que empieza a resonar, aleluya, en tu corazón, en tu alma, y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Él es el que te da el valor, Él es el que te da el denuedo para pararte, para decirles, así como el Señor había usado a Ezequiel, le dice, tú ve y dile, Señor, pero no van a querer oír. Bueno, oigan o dejen de oír, porque son casa rebelde. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y este es el llamado que el Señor ha dado a la iglesia. El Señor ha puesto a la iglesia como esa centinela. Qué cosa más impresionante ese trabajo, aleluya. Yo quiero ese trabajo de atalaya. Yo quiero estar en la torre, ahí bien alto, gloria a Dios, observando y mirando fijamente a ver si viene o no viene el enemigo. Porque los que están adentro de esa fortaleza no pueden ver. Cuando está muy oscuro, no notan, no saben, no pueden distinguir nada. Solamente aquel que está en la torre, solamente el centinela que está muy alto, él sí puede distinguir, pero eso sí, no puede dormirse. Eso sí, tiene que estar atento. Eso sí, él tiene que estar siempre mirando y observando. Y si él ve algún movimiento y él se duerme, si él no suena la trompeta, si él no habla, si él no anuncia, el enemigo entra por esas murallas inadvertido y destruye al pueblo. Oh, gloria a Dios. Por eso es que la atalaya es el perro que ladra. Gloria a Dios. Es el que suena la trompeta, alabado sea el nombre del Señor, amén. Hay un trabajo para todos aquí, absolutamente para todos los que están aquí, gloria a Dios. Hay dones del Espíritu Santo de Dios que fueron asignados por el mismo Señor Jesús. Y el Espíritu Santo los repartió, gloria a Dios, los repartió a cada uno. Tienen 1, 2 o 3 o más, gloria a Dios. Es decir, que el Señor ha dotado a la iglesia con todo lo que es necesario. Aleluya. No puede haber excusa. No, soy niño. No, no puedo hablar bien. No, no tengo estudio. No, pero yo soy pastor. No, pero yo solamente me dedico a esto. Oh, Santo Dios y Padre. Se terminaron. No hay más. Excusas no hay ninguna ya. Si hubiera alguna que el Señor pudiera aceptar, bueno, la tendríamos en la Biblia. Y diría el Señor, bueno, todos están excusados aquellos que pasan en esta categoría o aquellos que están en esta lista pueden ser excusados. Sin embargo, no hay excusa ninguna para nadie. Dice, bueno, yo ya soy cristiano, ya nací de nuevo. Pero bueno, ya servir al Señor, ya a ver qué don, ni qué llamado, ni qué nada. Yo en este momento estoy muy preocupado en hacer dinero. Ese es mi llamado. Muy bien, puede hacer tu llamado, dar a la iglesia. Tú estás haciendo dinero, supone que entonces el Señor te llamó a dar. Es un don del Espíritu Santo. Da, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por los que dan. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy recibí una ofrenda. Gracias, mi querida hermana, que el Señor te bendiga. Tú no tienes idea, el Señor te ha usado. Una hermana hoy recibió una carta y una ofrenda de $500. Le quiero dar la gloria y honra al Señor. Dice, bueno, es mucho, no es mucho, es poco, es mucho, no importa. Todo es mucho. Todo es mucho. Cuando es dado por la fe, dice, para las misiones. Gloria sea el nombre del Señor, amén. El Señor ya me había dicho muchas veces, el dinero nunca será un problema para ti, para lo que es para las misiones. ¿Entendemos? Ahora sí para cualquier cosa, para lo que es para eso, para lo que es para las misiones, para lo que es para llevar el Evangelio del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Una hermanita había dicho, en una conferencia había dicho, esa conferencia dice, fue un antes y un después de mi vida. Ay, hermanita, mire qué bien. Uno se sorprende, pero porque oí el Evangelio. Dice. Queremos que venga a nuestra iglesia a predicar eso y en fin. Amén. Entonces, yo veo muchísimos frutos. Si uno tuviera que contar todas las cosas, sería demasiado para contar y pudiera verse como si uno quisiera, ¿verdad?, enaltecerse. Por eso muchas cosas ni siquiera las digo.
Pero para aquellos que están interesados en saber más, amén, pueden llamar y pueden hablar conmigo y les puedo contar más específicamente. Pero así como cuando el Señor llamó a Mateo, un cobrador de impuestos, ¿quién le hubiera dicho? Justamente un cobrador de impuestos, se le ocurre al Señor a llamar, hubiera llamado a algún otro religioso, algún otro que se lo viera más espiritual, alguien que no estuviera todo el tiempo con plata en la mano. ¿Ah? Aquellos que oprimían al pueblo y si podían cobrarle más, le cobraban. ¿Ah? Ellos cobraban impuestos carísimos y no se tocaban el corazón cuando había que hacerlo. Y en Jerusalén habían unos 200 cobradores de impuestos. ¿Ah? Se encontraban 100 a la izquierda, 100 a la derecha, cobrando impuestos. Y de todos los que estaban allí, el Señor pone su mirada en Mateo y le dice, sígueme. Se levantó de la mesa, dejó todo diciendo, ¿quién se va a encargar aquí? No sé, pero yo me voy y le siguió. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria sea su nombre. Y tú puedes leer todo el Evangelio según San Mateo. Oh, gloria a su nombre. Oh, gloria a su nombre. Él lo muestra a Cristo como el Rey, aleluya. Él se levantó, él dejó todo, una fuente de ingreso, imagínense, ya él tenía privilegio. Otro también que hacía mucho dinero era Zaqueo. Él no solamente era cobrador de impuestos, sino que él era jefe de los cobradores de impuestos. Un hombre millonario. Oh, gloria a Dios, pero él había oído, su corazón no estaba satisfecho. Él había oído de Cristo. Y dice, yo pienso que el Señor va a estar pasando por aquí. Gloria a Dios. Y él corre y se sube a este árbol. Y entonces cuando el Señor pasa, el Señor mira hacia arriba. Acababa de mirar hacia abajo para decirle al paralítico que se levantara. Le dijo, levántate a uno. Y le dijo, desciende al otro. Oh, gloria a Dios. Todos están en el mismo lugar, ¿sabe? Oh, el Señor pone y nivela todas las cosas. Al rico, al pobre. ¡Ay, lo adoro! Gloria al Señor. Y entonces Él dice, yo me voy a imponer la pena más alta. Daré de todo lo que yo he robado 4 veces más. El Señor no le dijo nada de eso. El Señor no le había mencionado nada de eso. Él se había impuesto una pena romana, 4 veces más si he robado algo a alguien. Y él sabía que él había robado mucho, a muchos posiblemente. Oh, gloria a Dios. Prepárate porque hoy yo iré a cenar contigo en tu casa. Oh, gloria al Señor. Oh, qué importa todo lo que podamos tener y no lo tenemos a Cristo cenando con nosotros en la casa, ¿verdad? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Así de alegres cambió el rostro de estos 2 discípulos. Uno de ellos era Lucas y otro discípulo más en el camino a Emaús. Iban estos 2, amén, también llamados por Cristo, también siervos del Señor Jesucristo, pero tristes, muy tristes. Ay, dice, ya se nos acabó el ministerio, ya no hay más nada que hacer, se terminó ya los milagros, las sanidades, oír las palabras del Señor. Murió, fue crucificado, todo acabó. Una conversación depresiva, de desánimo, de incredulidad aún, cuando el Señor ya estaba vivo, ya había resucitado. Ya se acabó el ministerio, ya no hay más nada para nosotros. Y el Señor, en toda esa multitud, no eran ellos solos en ese camino, había mucha gente transitando, pero el Señor se acerca a estos 2, sus discípulos. Gloria a Dios. Solamente para hablarle a ellos, para presentarse al lado de ellos. Y entonces le dice, ¿por qué estáis tan tristes? Y ellos dicen, ¿pero cómo? ¿Eres tú extranjero? ¿De dónde eres tú que no sabes todo lo que ha pasado? ¿Acaso no sabes lo que sucedió? ¿Acaso no sabes que Jesús murió?
Y entonces dice la palabra del Señor que el Señor Jesús les empezó a explicar la palabra de Dios desde Moisés, dice, hasta los profetas. Les empezó a enseñar la palabra y explicar cada pasaje de las Escrituras que hablaban de Él, gloria a Dios, de lo que Él haría y de que Él resucitaría. Pero ellos nunca se habían dado cuenta hasta ese momento de que estaban enfrente del mismo Señor Jesús. No lo habían visto, sus ojos no habían sido descubiertos a Cristo resucitado, glorificado, gloria a Dios. Y el Señor mantuvo esto así por un momento. El Señor se hizo tenue a ellos por un momento para probar el corazón de ellos si le amaban, si le deseaban, si le querían. Amén. Y entonces ahí les habla y les muestra y les explica, y ellos entonces estaban ya para entrar en la aldea de Emaús, y dice la palabra del Señor que el Señor Jesús hizo como que seguía de largo, y ellos le obligaron a entrar. No, ven Señor, que se hace tarde, gloria a Dios, aleluya. Ya está cayendo la noche. Y está cayendo la noche y más vale que te encuentren con fraternidad con Cristo. Gloria a Dios. Y ellos le obligan al Señor. Ellos no tomarían un no por respuesta y le dicen al Señor, ven con nosotros, Señor. Entra en nuestro aposento, en nuestra casa. Y entra el Señor. Se sientan en la mesa. Y entonces el Señor toma un pan. No había sido la primera vez. Y entonces ellos cuando lo ven al Señor tomando el pan, no sabían que era Él, y parte el pan, ahí entonces lo vieron. Ahí entonces cae ese velo de sus ojos, le vieron, le reconocieron de que era Él resucitado, tuvieron una revelación de Cristo resucitado, gloria al Señor. Y en ese momento el Señor desaparece. Aleluya. Y después siguen hablando ellos. Y allí está la conversación de los dos discípulos. Léalo, Lucas 24. Y entonces sigue la conversación de ellos totalmente cambiada y transformada. ¿Vieron la conversación de un cristiano? Sí, es cristiano, pero sin llamado, sin un plan, sin un propósito en su vida del Señor, sin esperanza. Con incredulidad, desanimado, ¿verdad? Para la obra, para las cosas del Señor, para la relación con Cristo. Incredulidad en cuanto a algunas cosas que tienen que ver con Cristo. Pero cuando oyeron la palabra del Señor, sus corazones fueron avivados. Y entonces se dicen el uno al otro, ay, ¿acaso no ardía tu corazón cuando oíamos sus palabras? Oh, gloria al Señor. Arde el corazón por Cristo. Arde, así como esta zarza que ardía allí en el desierto, pero que no se consumía. Gloria sea el nombre del Señor. Yo no sé si el Señor está llamando a alguien en esta noche, pero yo quisiera que se pongan en pie ahora mismo. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie. Y yo no voy a hacer ningún llamado. ¿Y sabe por qué? Porque tantos llamados son hechos. Se pasa al frente, heme aquí Señor, envíame a mí. Lo cantamos, lo decimos, lo repetimos, lo leemos. Pero el Señor es el que tiene que hacer el llamado.